Amados hermanos en Cristo Jesús, paz a vosotros. A vos paz. Ha llegado el momento de alimentar nuestro espíritu con la palabra de nuestro Dios. La lectura que tuvimos es la base de donde se va a desprender esta plática. Vamos a estudiar el punto de fe número 4. Aquí lo que está escrito lo voy a repasar. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Creemos que el Señor Jesucristo es el unigénito Hijo de Dios, fue engendrado por el Espíritu Santo, su trono, Espíritu Santo dejó su trono de gloria para nacer de una mujer virgen llamada María. El Señor Jesucristo es el Mesías o Cristo, enviado de Dios como el unigénito y redentor del universo, hermanos. No nos queda duda. En la lectura que tuvimos vemos la promesa que hace el Padre Eterno a su Hijo. Iba a nacer, o más bien el Hijo que nacería, y lo que de ella iba a nacer también iba a ser santo, y le iba a dar el Señor Dios el reino de David su padre. Aunque muchas personas dicen que Cristo está reinando desde 1914 allá en los cielos, cosa que la Biblia no nos lo enseña, no nos enseña eso. La palabra de Dios dice aquí lo que leímos. Ahora vamos a leer también Isaías 7:14. Esta profecía de que iba a nacer de una virgen se dio aproximadamente 700 años antes de Jesucristo, que fue anunciado de que iba a nacer de una virgen. Isaías 14, por favor. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Todo esto fue anunciado. El mismo apóstol profeta también anunció sus sufrimientos de nuestro Señor Jesucristo, que no los vamos a tocar ahorita. El punto es solamente ver que Él es el Hijo de Dios, que Él es el Salvador del mundo y el Redentor de toda la humanidad, de todo aquel que quiera que se acerque, que le busque y que le obedezca también. Juan 3, 16 y 17. Juan 3, ¿qué? 3, 16 y 17. Respondiendo Jesús y díjole: Es para que se oiga. Que no te dé flojera. Hermano, es que yo quería para que leyera, hermano. Pues sí, pues, pero él decía, ya no se alcanza a oír igual. Pero lo queremos porque lo están grabando. Oh. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo, para que condene al mundo, mas para que el mundo sea salvo por Él. Amén. Amén. Ahí tenemos, hermanos. Y también lo podemos ver en 1 de Juan 4, verso 9. Que son textos que yo también adherí a lo que estamos platicando. Que vemos con qué propósito vino nuestro Señor Jesucristo al mundo, para salvarlo, no para condenarlo. Esa fue la misión que Él trajo y la vino a cumplir. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo, para que vivamos por Él. Amén. Capítulo 8 de Juan, verso 42. Jesús entonces les dijo:
Si vuestro Padre fuera Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, que no he venido de mí mismo, mas Él me envió. Amén. Segunda de Pedro 1:17. Porque Él había recibido de Dios Padre honra y gloria cuando una tal voz fue a Él enviada de la magnífica gloria. Este es el amado Hijo mío, en el cual yo me he agradado. Amén. Amén. Hay versiones que cambian un poco en las palabras, pero en realidad su significado es el mismo. Aquí nos está diciendo, ¿no?, cuando Él fue bautizado, y que se oyó de los cielos también, eso lo dice Mateo, que desde los cielos se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo contentamiento. A Él oír. Esta profecía de que tenía que venir y que tenía que salvar al mundo fue también dicha por los patriarcas, hermanos, desde el tiempo antiguo. Allá en Génesis 49, verso 10, dice: y no será quitado el cetro de Judá del medio de sus pies hasta que venga Shiloh. Ese cetro está libre. Hasta ahorita no ha habido rey que tome ese lugar y que pueda tomar el reino de que quedó vacante de David, hermano. Sigue diciendo la palabra de Dios en Juan 16, 15 y 17. Versículo 15. Todo lo que tiene el Padre mío es, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Verso número 17. Entonces dijeron algunos de sus discípulos unos a otros: ¿qué es esto que nos dice? Un poquito y no me veréis, y otra vez un poquito y me veréis, y ¿por qué yo voy al Padre? Amén. Hermanos, equivoqué la cita. Era primero capítulo 10, verso 30 de Juan. Esto ya es para lo último. Disculpen la equivocación. Juan 10, 30. Dice: yo y el Padre una cosa somos. Amén. Cuando Él dice el Padre y yo una cosa somos, lo dice ¿por qué? Porque en espíritu es lo mismo. No pensemos como muchos piensan y que dicen que Dios y Cristo son la misma persona, cosa que no es así. Hay una diferencia. El Padre es el Padre y el Hijo es el Hijo también, muy independiente de el Padre, que están, es de la misma textura o de la misma, ¿cómo diría?, santidad, es cierto, hermanos. Por eso dice aquí en Juan 14, verso 9 al 11, como dice, del 9 al 14, dice, del 9 al 11, dice, Jesús le dice: tanto tiempo ha que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú? Muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo de mí mismo, mas el Padre que está en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Amén. amén. Ahí lo está afirmando el Señor Jesucristo, que así como el Padre está en Él y Él en el Padre, ¿en qué forma? ¿Físicamente? No, espiritualmente. Y por eso también hay un texto que dice: Padre, así como tú y yo somos una sola cosa, quiero que aquellos que me diste
también vengan a ser una sola cosa, tú en ellos y ellos en ti, y también Cristo en nosotros y nosotros en Cristo, por medio del Espíritu Santo. Por eso allá en Juan 14, verso 1 dice, les decía el Señor Jesucristo a los apóstoles, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. ¿Acaso dudaba el Señor de que dudaran sus apóstoles? No. Les estaba advirtiendo, haciéndoles ver que iban a venir tiempos tan difíciles, hermanos, porque dice que muchos vendrían en su nombre y, si es posible, engañarían hasta los escogidos. ¿Y cuántas sectas se han levantado? Y ninguna dice tener la mentira. Todas dicen tener la verdad. ¿Es cierto? Cuando me muestran una Biblia, le digo, sí, la verdad está aquí. Pero la pregunta es, ¿y todos hemos entendido la verdad? Porque si todos tuviéramos la verdad, todos hablaríamos lo mismo y no tantas divisiones y tanto sectarismo. De ahí nos vuelve a decir la palabra de Dios, acordándonos también del mismo profeta que anunció. Nuevamente voy a repetir el verso de Isaías 7:14, que es, el mismo Señor nos dará señal, ¿verdad? Y la Virgen concebirá un hijo y llamará su nombre, ¿cómo? Emmanuel. Emmanuel. También Mateo se cumple en el Evangelio de San Mateo, capítulo 3, versos 16 al 17. ¿Cómo dice? Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y he aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él. Y he aquí una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Amén. Amén. Ahora vamos a leer el capítulo 16 nuevamente y 15 precisamente de Mateo. 16:15. Ajá. Dice, Él les dice, ¿y vosotros quién decís que soy? Amén. Adelante. Nomás te dije el 15 y 16. 15 al 17. Y respondiendo Simón Pedro, dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces respondiendo Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, mas mi Padre que está en los cielos. Amén. Ahí está, hermano. Muy bien. Qué hermoso es en aquellos santos hombres que en realidad estaban llenos del Espíritu Santo. Por eso él mismo dijo, Pedro, no te lo he revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos te lo ha revelado. Para eso, hermanos, nosotros como iglesia de Dios, ¿qué necesitamos? La santidad, la verdad, estar limpios, ser sanos, sanos en el Espíritu, sanos también en nuestro cuerpo. ¿Por qué? Porque si este cuerpo lo contaminamos, leíamos en la escuela, ¿no sabéis que si nosotros contaminamos nuestro cuerpo, este cuerpo es altar del Espíritu Santo o casa del Espíritu Santo? Lo dice en 1 Corintios 3:16, léanlo o confírmenlo a ver si es cierto. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? A ver, Mateo 14, verso 33. Verso 33. Dice, entonces los que estaban en el barco vinieron y le adoraron, diciendo, verdaderamente eres Hijo de Dios. Amén. Amén. ¿Y cómo dice Mateo 18:11? Dice, porque el Hijo del Hombre ha
ha venido para salvar lo que se había perdido. Amén. Amén. Ahí está, hermanos. ¿Con qué propósito mandó el Señor Dios a su Hijo? Ya vimos. ¿Y en dónde se muestra el amor tan grande, tanto del Padre como del Hijo? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y luego nos dice el 17, ¿verdad? Que no mandó a su Hijo al mundo para condenarlo, sino para salvarlo. Cuando nosotros vivíamos en el mundo, vivíamos sin Dios, sin Cristo y sin nada. No teníamos absolutamente nada, sino éramos servidores. ¿De quién? De Satanás. Porque la doctrina que conocíamos era del diablo. Así lo dicen las Sagradas Escrituras, hermano. Entonces, de ahí, ¿cuán grande es ese amor? Pero ahora pregunto, y me pregunto a mí mismo, ¿y qué tanto has contestado, respondido? Ese amor tan grande que Dios ha tenido para contigo, ¿te has cumplido? ¿Has hecho su voluntad? ¿O has quebrantado sus mandamientos? Eso es lo que debemos de preguntarnos, ¿no? Para estar bien delante de nuestro Dios. Acuérdense lo que le dijo Jesucristo a aquel hombre rico cuando se acercó y le dijo, ¿qué necesitaba para llegar a la vida eterna? ¿Cuántos mandamientos le recomendó de la ley y del decálogo divino? Como 5 o 6, le dijo. Y cuando él los terminó, le pregunta el rico, todos, o más bien contestó el rico, todos estos he guardado desde mi juventud. Y ahí, hermano, él también pregunta, ¿qué más me falta? Y el Señor le dice, ¿quieres ser perfecto? ¿Se acuerdan los demás? ¿Quieres ser perfecto? Como era un hombre tan rico. Ve y vende todo lo que tienes y ven, sígueme. Se fue triste el hombre. Por eso dice, qué difícil es que un rico entre al reino de Dios. Más fácil es que pasar a un camello por el ojo de una aguja. ¿Es literal la aguja? Porque se imaginan una aguja de coser, de mano, un ojal tan chiquito. ¿Podríamos pasar, o el mismo Señor podría pasar un camello por ahí? No, es una comparación. En el tiempo antiguo, en los pueblos y por allá, en los potreros o para entrar a la ciudad, tenían puertas también de madera, con palos atravesados, así como está este, así, y que se le llamaban agujas. Y por eso los camellos estaban tan adiestrados que quitaban algunas agujas, algunos palos, se hincaban y pasaban aún con carga. Y por eso les digo, ¿qué comparación? Se lo comparaba para que vieran y entendieran, y se lo estaba explicando con cosas que ellos conocían, hermano. Y quizá ni aún así lo llegaron a comprender. ¿Cuántos de nosotros estaremos en esa condición? Ay, pues yo creo que son puras mentiras. No, hermano. La palabra de Dios no tiene mentiras. Es verdad, es limpia, es sana. Por eso dice el apóstol Pedro, la profecía no fue traída por voluntad humana, sino los santos varones de Dios escribieron siendo inspirados del Espíritu Santo, hermano. Dice ya, todo lo que escribieron, lo que está plasmado en este santo libro, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, todo fue hecho por Dios. Nada es hecho por un hombre común. Me decía una ocasión una persona que los diccionarios, no el bíblico, diccionario común o todo libro que se escribe, que es inspirado por Dios, ¿creen que sea así? Es por conocimiento, por pensamiento humano. Que Dios les da sabiduría a los hombres, sí es cierto. Hay hombres tan sabios, hay hombres que escriben cosas tan hermosas, pero es pensamiento humano. Por eso dice el Señor Jesucristo, escudriñad las Escrituras, porque os parece a vosotros
que en ellas tenéis la vida eterna y son las que dan testimonio de él. Fuera de este libro no hay otro libro que dé testimonio de él. Entonces, escudriñar. No dijo lee, escudriña, busca, profundízate para que vayas aprendiendo cada día más y más y esperando que esta recomendación que nos hizo el Señor para ustedes y para mí, escudriñar las Escrituras, hermanos. Y que Dios los bendiga y paz a vosotros, hermanos. A vos paz, hermano. Que Dios le bendiga.